¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos. Las redes sociales y en sí las nuevas tecnologías han venido a facilitarnos muchísimo nuestro día a día, pero también a poner en peligro nuestra intimidad, nuestra privacidad. Y de este asunto vamos a hablar esta mañana con Noemí Brito, que es abogada especialista en Derecho de Telecomunicaciones. Noemí, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, encantada de estar aquí. ¿Las redes sociales han llegado a convertirse en un auténtico peligro? Bueno, yo siempre parto de la base de que las redes sociales no hay que demonizarlas, es decir, las redes sociales realmente es una nueva fórmula con la que cuentan las personas para relacionarse, para mejorar, para educar, para buscar nuevas vías de moverse en el mundo, ¿no? Y también para comunicar, cosas que ocurren en algunos países no serían posibles conocerlas si no tenemos este tipo de mecanismos. Pero si bien es cierto que tienen muchas ventajas y sirven para muchos usos útiles y necesarios para la sociedad actual del conocimiento, en cambio, pues sí es verdad que tiene una serie de riesgos que debemos saber de alguna manera articular y de alguna manera conocer para poder enfrentarnos correctamente a los mismos, ¿no? Pero como nos pasa en nuestra vida diaria, en nuestra sociedad, en la de a pie, en la de la calle, hay gente buena y gente mala. Esto también ocurre en las redes sociales. Efectivamente. Bueno, de hecho, las redes sociales algo tienen en ese sentido negativos que muchas veces sirven para esconder o para parapetar a determinadas personas que usan estos mecanismos para anonimizarse y de alguna manera pues no ser de alguna manera conocidos frente a terceros. Utilizan estas redes pues para cometer ciertas actuaciones ilegales y muchas veces de corte hasta desde el punto de vista ético poco planteables cuando utilizas los medios para dirigirte a personas menores de edad o gente que puede tener algún tipo de problemas, discapacidades o simplemente no conocen su funcionamiento. Es decir, si algo tiene la red es que posibilita que ya no hace falta, por ejemplo, en el caso de un colegio, que ya seas el matón de la clase, ya con tener de alguna manera idea y ser capaz de moverte a una red social ya puedes convertirte realmente en el duro de la clase, ¿no? Entonces, eso en la parte de los colegios, ¿no? Y así ocurre en todos los estratos de la sociedad, sí. Bueno, lo cierto es que con la llegada de las redes sociales, de Internet, ya empezamos a hablar de ciberacoso, de ciberbullying, de palabras que tienen que ver mucho con las redes sociales. ¿También se corre el riesgo, Noemí, de que esto se esté convirtiendo en algo prácticamente normal? A ver, justamente ayer leía un artículo que decía, que me llamó bastante la atención porque siempre hemos tenido, en el caso por ejemplo de los colegios, que uno de los problemas graves que se producen en los colegios es los temas de estupefacientes, drogas, es decir, cómo controlar eso. Pero me llamó la atención que ya ahora mismo se está poniendo al mismo nivel por las fuerzas y cuerpos de seguridad el nivel de las drogas con el nivel de ciberacoso o ciberbullying, ¿no? Y esto es bastante significativo y ya se habla de diferentes fórmulas, ciberbullying pasivo, activo, es decir, ya tenemos hasta variantes, ¿no? Y esto ha activado diferentes campañas importantes en todas las comunidades autónomas y en este sentido, pues la verdad es que si se está nivelando este tipo de riesgos y los padres son cada vez más conscientes de que esto ocurre, obviamente es una realidad que hay que acometer y que hay que buscar fórmulas y por ahí van los tiros, es decir, que yo creo que es un peligro más que evidente que para el que los padres en muchas ocasiones no están preparados, es decir, todavía hay una brecha importante digital, no solamente de muchos niños que no conocen cuáles son esos riesgos, sino cómo los padres pueden intentar resolver o parar o prevenir, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Este tipo de actitudes. Un padre sabe muy bien lo que está bien y lo que está mal fuera de la red, pero en muchas ocasiones no conoce el funcionamiento de la misma y tampoco puede orientar a sus hijos en ese sentido. Yo creo que ahí hay un camino importante todavía por recorrer, no solamente desde el punto de vista de enseñar a los niños, que ya se empieza a hablar de una asignatura, de cómo se pueden manejar correctamente en Internet, de que conozcan los riesgos, de cómo tienen que actuar, sino también de alguna manera que ese flujo pueda ayudar también a los padres, ¿no? Directa o indirectamente a conocer y a orientarlos, porque no nos olvidemos que al fin y al cabo son sus veladores y por lo tanto también sus responsables legalmente de lo que pueda ocurrir. Y ahí están las historias, ahí están las sentencias que de alguna manera, pues desgraciadamente condenan a padres muchas veces sin conocer lo que están haciendo sus hijos realmente, ni cómo poder ayudarlos ni orientarlos en ese sentido, ¿no? Entonces ve, Noemí, el futuro, por lo menos en la prevención en este tipo de ciberacoso, ciberbullying en Internet como una asignatura en los colegios. Sí, hay muchas organizaciones, ya desde el propio Instituto de Tecnología, como
otras asociaciones tipo Protégeles, etcétera, que ya están hablando de la necesidad de una asignatura dentro de las aulas para poder ayudar a los niños a manejarse correctamente. No nos olvidemos que de hecho las redes sociales, no solo las redes sociales, sino Internet en general, ya se despunta como el mecanismo más útil para llegar a los niños, enseñarles, educarles. Incluso los niños, hay unas estadísticas que plantean que ya los niños trabajan, hay unas estadísticas en este caso norteamericana, de que casi el 57% de los niños ven las redes sociales e Internet como un mecanismo para estudiar, trabajar, hacer los deberes, etcétera. Es que al fin y al cabo, Noemí, los niños se han convertido más expertos que los padres en la utilización de estos medios, ¿no? Exactamente, o sea, los padres ya nosotros nos estamos ya apuntando a esta moda de las nuevas tecnologías. Estamos permanentemente pegados a nuestro smartphone, a dispositivos que tienen conexión a Internet, y los niños hacen lo que los padres. Lo que pasa que, bueno, de alguna manera tienen quizás más facilidad ahora, pues porque son los famosos nativos digitales, ¿no? A la hora de conocer, aprenden mucho más rápido, y eso, bueno, tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes desde el punto de vista de que, bueno, tan rápido es el aprendizaje cuanto también más rápido es el llegar a los riesgos, y que hay personas que, bueno, que efectivamente ya nos tienen la delantera en las redes sociales y muchas veces pues están ahí esperando a que, bueno, pueda ocurrir cualquier cosa que nos pueda vulnerar nuestros derechos, nuestra privacidad, nuestra intimidad. Yo creo que son elementos que están ahí, los conocemos, pero quizás no les dedicamos el tiempo necesario, sobre todo ahora, para poder entender qué hacen nuestros hijos, cómo ayudarles, cómo nos podemos también nosotros mismos ayudarnos a un poco interpretar este nuevo mundo que nos llega, ¿no? ¿Y qué más peligroso hoy por hoy? ¿El acoso de tú a tú, el que ha habido prácticamente casi siempre en los patios, o el acoso a través de la red? A ver, ¿Cuál hace más daño, Noemí? Vamos a ver, básicamente yo creo que daño hacen los dos, básicamente. Lo único que la diferencia quizás está en que, bueno, una broma, vamos a decir que es una broma mejor que a lo mejor una cosa, ¿no? Una broma en un patio de un colegio, normalmente, o un aula, quedaba ahí con los compañeros, con los padres, con los profesores, etcétera, pero no salía de ese entorno incluso hoy en día offline. Se graban hasta las peleas que hay dentro de los centros y se distribuyen por la web. Exactamente. Entonces, el problema es que eso, si pasa a Internet, bueno, se difunde con una capacidad tremenda, dada la viralidad de las propias redes sociales, y eso se va repitiendo los 7 días de la semana, los 365 días del año, salvo que hagamos alguna actuación que pueda limitar esa posibilidad, ¿no? Que ahí está el famoso, pues, derecho de cancelación, derecho al olvido, es decir, actuaciones o medidas que podemos tomar para que precisamente esa información, esa fotografía que en un momento dado subió, o esa información que un día nosotros mismos pues pusimos en Internet, pueda desaparecer, porque nos puede afectar en un momento dado, ¿no? Y bueno, si me preguntas si ahora mismo cuál podría hacer más daño desde el punto de vista temporal, yo te diría que justamente la broma o el problema que se produce en Internet, por los motivos que acabo de comentar, porque una vez que salta a la red, muchas veces se pierde el control por el usuario y además por los propios administradores de las plataformas. Una foto que puede dar la vuelta al mundo. Efectivamente, y ya pierdes ese control y bueno, en un momento dado pues ocurrió eso, y puede ser que ya haya pasado la broma, ni se acuerden los niños de por qué ocurrió, pero eso sigue ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues es un elemento muy importante, porque afecta no en ese momento a la persona, sino que puede afectar temporalmente mucho más tiempo, e incluso más adelante, según el tipo de situación, afectarles socialmente, laboralmente, profesionalmente. Yo creo que eso es lo suficientemente importante como para tenerlo en cuenta y tener ciertas nociones de cómo manejar qué información tienes que subir, qué fotos compartes de tus hijos en Internet, que también es una cuestión bastante importante, y hay algunas resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos que plantean que, bueno, que hay que proteger a los menores y que hay ciertas actuaciones que no se deben realizar, incluso por personas ajenas a la propia familia, ¿no? Eso debemos conocerlo, debemos conocer que los niños, en el caso de los niños, tienen una especial protección en Internet, eso no lo digo yo, lo dice la ley y la norma, y que además las distintas administraciones públicas están ojo a visor con lo que ocurre, y que, bueno, eso es una cuestión que debemos también tener muy en cuenta y considerar.
esto va en constante evaluación. Ayer mismo, por ejemplo, decía que los propios desarrolladores, los propios administradores de las plataformas a veces no tienen el control de esa información, aunque tú se lo comuniques para que retiren la información. Concretamente ayer a Google, respecto a la plataforma de blogging, con el tema de contenidos difamatorios, porque no solamente es un tema de intimidad, también es un tema de difamación, de injurias, de calumnias, de lo que pueda ocurrir ahí, de un comentario, un rumor que puede ser verdad o no puede ser verdad, pero que te Esas puede... son las famosas páginas de rumores. Exactamente, ahí está toda la problemática de, bueno, de gossip, que es ahora lo que está más de moda, por ejemplo, en el tema de los colegios y los institutos. Otras páginas de Facebook, que son los informers, que permiten precisamente a las personas subir información de forma anónima, sea o no sea verdad, lo cual pues tiene también su enjundia, ¿no? Y también permiten publicarla de forma anónima a los administradores de esas páginas. Entonces, eso está generando también una problemática. De hecho, tal es así que, por ejemplo, Cataluña ya estima que la mayor parte, bueno, en este caso el 30-40% de los colegios e institutos catalanes, lo cual no debe ser una realidad muy distante a lo que ocurre en otras comunidades autónomas, ya cuentan con páginas de rumores dentro de los propios colegios, asociados a gossip o asociados a este tipo de plataformas de informer en Facebook, y eso hace mucho daño, porque eso ya directamente no es controlable por una red social, es controlable a otros niveles y están ahí, están proliferando, y a veces no hay capacidad tampoco de reacción por parte de los administradores de esas plataformas, ¿no? Y con el caso, por ejemplo, que te comentaba de Google, tal es así que ya incluso hay tribunales que ya les dicen incluso los tiempos donde tienen que reaccionar. A Google le acaban de decir un tribunal de apelación londinense que tiene que actuar cuando hay un contenido difamatorio en esta plataforma en 5 semanas y que si no es responsable, subsidiario de lo que pueda ocurrir ahí con esas difamaciones. Se están poniendo cotos a los desarrolladores, a los responsables, a los administradores de esas plataformas, pero muchas veces no está de su mano reaccionar tan rápidamente. Tiene que haber de alguna manera una reacción inicial. Primero se tiene que enterar al usuario, que muchas veces no se entera, ¿no? Y por otro lado tiene que haber una reacción del usuario normalmente frente a la propia plataforma para que retire esos contenidos, porque no están permitidos por regla general por las políticas y los avisos legales de las mismas. Y si eso no ocurre, pues tendremos que acudir pues, a las vías jurisdiccionales o a lo que sería la policía, etcétera, para poder activar este tipo de denuncias un poco más a otros niveles, ¿no? Es que me pongo ahora el caso de cualquier televidente que nos puede estar viendo y se arrepiente de haber colgado una foto en internet, en el Facebook, una foto de sus hijos, porque tiene familia en el exterior que le dice, cuelga una foto de tu hijo para ver cómo crece, cómo sigue, cómo está la familia, y sin embargo ahora piensa, dice, bueno, igual estoy poniendo en peligro la privacidad de mis hijos, ¿cómo puedo retirar esa foto de la red? Porque prácticamente la puede ver todo el mundo. Bueno, uno se puede dirigir siempre a aquellas plataformas o aquellas redes sociales sobre las que ha volcado esa información para pedir que retiren contenido. Es decir, que eso está ahí y es posible. Si esa plataforma no actúa adecuadamente, por ejemplo, nos podemos acudir a la Agencia Española de Protección de Datos para activar nuestro derecho de rectificación o cancelación, que no deja de ser este famoso derecho al olvido, en tanto no se aplica por parte del reglamento, el nuevo reglamento comunitario, ¿no?, de protección de datos, ¿no? Y se puede plantear que se elimine ese contenido en tanto afecte a la intimidad de las personas, ¿no? De hecho, vuelvo a repetir, hay alguna resolución, sobre todo cuando se producen conflictos entre parejas, ¿no?, que están separadas, ¿no?, que resulta que la actual pareja de una de ellas cuelga fotografías y no está habilitada. Eso ya ha sido sancionado por parte de la Agencia Española de Protección de Datos y es bastante habitual, ¿no? Y es poco conocido que de alguna manera se deba proteger especialmente a esos niños. Es verdad que existe una serie de exenciones familiar, es decir, que tú puedas utilizar en el ámbito familiar información personal, pero eso tiene unos límites cuando volcamos información que está a disposición no solamente de tus contactos, de tu familia, sino a disposición de toda una red. Entonces, en ese caso, ya sí es una acción protegible por parte de Protección de Datos y se puede actuar por parte de la Agencia Española de Protección de Datos y los casos están ahí. Es decir, que realmente yo creo que esto, como todo, es un tema de sentido común. Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes que Internet no es una plataforma más, es una plataforma mundial, global, que todo lo que se cuelga ahí, que todo lo que se dice ahí, se suele quedar ahí, y es que es muy complicado, aunque uno actúe frente a aquellos sitios donde realmente los colocó, que luego podamos retroceder en nuestros pasos y de alguna manera borrar absolutamente esa información de la red. Es prácticamente imposible. Por lo tanto,
cuando vayamos a colgar esa información, esa foto, ese contenido, tenemos que pensar realmente que eso va a ser así y que puede tener unas repercusiones, no solamente una repercusión, y estoy hablando de intimidad, pero cuántas personas a lo mejor sin saber cuelgan fotografías de otros o contenidos de otros. ¿Para eso se necesita una autorización de la otra persona? Normalmente, obviamente sí, es decir, si tú vas a colgar, el otro día además, voy a poner un caso concreto que me ocurrió además yendo en medio de transporte, había un grupo de niños que estaban sacando fotografías sin el consentimiento de una persona que estaba vamos, en ese medio de transporte y amenazándola con subir esas fotografías a internet. Tú no puedes estar sacando fotografías en la calle a las personas y subiéndolas a plataformas sin su consentimiento. Es decir, ¿nos pueden sacar por la calle una foto sin darnos cuenta, Noemí? Sí, de hecho... Y sin enterarnos y luego verla con el tiempo en la red. Y lo peor es no solamente verlo en la red, lo peor es verlo, por ejemplo, en plataformas de revenge porn, por ejemplo. Es decir, que pueden manipular incluso la foto, ¿no? Y adaptarla al tipo de contenido que quieren vender en esa web en concreto, ¿no? Exactamente, es bastante habitual. De hecho, el gran peligro en ese sentido es que te tomen una foto y que esa foto no tenga ningún contenido, por ejemplo, por decir algo, de corte sexual, pero que se pueda de alguna manera manipular o colocar en ciertos lugares y su sentido cambia. Es decir, de hecho, este tipo de plataformas se utilizan anónimamente por los individuos, pero también, por ejemplo, para, por decir algo, castigar a una expareja, es decir, que eso es bastante habitual en la práctica, ¿no? Y eso además tiene un plus, porque no solamente te han tomado una fotografía sin tu consentimiento, sino que además el sentido de esa fotografía en internet no es ni siquiera el sentido inicial del momento en que se captó la imagen, ¿no? ¿Y de esa manera cómo podemos actuar? Es que en este caso tendrías que dirigirte básicamente a esos administradores de esas plataformas, a los responsables, a los centros de ayuda de las diferentes, por ejemplo, redes sociales, pidiendo para empezar que se elimine ese contenido porque ha sido captado y ha sido colgado sin el consentimiento del usuario. Y luego, si hay algún tipo de ilícito o algún tipo de responsabilidad a otro nivel, pues plantear si realmente pues existe esa necesidad, esas demandas o esas actuaciones ante los órganos o las autoridades competentes. Pero es verdad que no nos damos cuenta y además cuando son menores, cuando son mayores responde uno, pero cuando son menores responden los padres. Entonces ahí es fundamental que los padres pues actúen. Leía en un dato también que me pareció bastante llamativo por parte de Inteco, que decía que ya los padres no estaban tan preocupados, que están preocupados por el ciberbullying pasivo y activo, sino que cada vez están más preocupados por las imágenes que toman sus hijos de otras personas sin su consentimiento, precisamente por lo que estamos comentando. Y me llamó bastante la atención porque es verdad Pero que... esto lo hacen como en calidad de broma, de juego. Un juego. Es una manera también bueno, los niños... Normalmente cuando crecen pues, se van de alguna manera midiendo fuerzas entre unos y puedo hacer esto, amenazas, pero que realmente pues, muchas veces son inconscientes, pero esas amenazas inconscientes tienen consecuencias y tienen consecuencias para los niños y consecuencias sobre todo para los padres. Es incontrolable, pero es verdad que desde mi punto de vista es mucho más interesante activar prevención que activar reacción. En ese sentido, yo animo, muchos padres no conocen que hay plataformas o que hay recursos de los que pueden disponer para informarse, para intentar ayudar a sus niños, a sus menores y ayudarse ellos mismos también a moverse en este nuevo mundo que se nos impone, que aunque no queramos está ahí. Están los recursos de Inteco, están los recursos del Observatorio de Seguridad de Internet, que tiene una plataforma específica para niños, incluso dividida por franjas de edades. Hay una web específica infantil que me llamó la atención de la Policía Nacional. Yo creo que donde se dan consejos útiles. Yo creo que todos esos recursos, hay unas guías estupendas. Debemos sacarle unos minutos de nuestro tiempo para intentar, todo no lo vamos a entender, pero por lo menos saber efectivamente que eso está ahí. Si ocurre algo, cómo podemos actuar. A nuestros niños podemos decirle, oye, esto no se puede hacer. Es decir, yo creo que todos esos elementos son necesarios para que, bueno, de alguna manera se palie lo más posible todo este tipo de efectos que al fin y al cabo lo que hacen es, no nos olvidemos que lo que está detrás son derechos fundamentales de las personas, que hoy puede ser mi hijo, pero puede ser al revés también. Entonces, es un momento fundamental para que los padres tomen conciencia de cuál es la realidad que les rodea, dónde se mueven sus hijos. Tampoco es recomendable, y aprovecho la ocasión y pongo ese acento de que los niños pequeños cuenten con dispositivos móviles con acceso a Internet. ¿A partir de qué edad podría ser ya viable, Noemí?
Bueno, vamos a ver, o sea, hay un parámetro que establece, por ejemplo, el Reglamento de Protección de Datos que dice que los menores mayores de 14 años son más o menos responsables del tratamiento de su información personal mientras no afecte a la familia, que ahí sí que habría que pedir consentimiento de autorización a la familia. Yo entiendo que como mínimo, ¿vale? Ahí está la franja de los 14 años, que legalmente, bueno, para diferentes parámetros se entiende que hay un juicio suficiente para poder utilizar con cierto rigor esos dispositivos. Para nada aconsejo que niños de 10 años o de 12 años cuenten con un smartphone o cuenten con un dispositivo con acceso a Internet. Por lo que he comentado, porque a veces no saben utilizarlo, se conectan a Internet, hay personas que ¿Y se intercambian los móviles entre ellos? Efectivamente, eso es lo que iba a comentar ahora. Hay mucho intercambio de dispositivos, mucho intercambio de contraseñas en las redes sociales. ¿Y qué pasa? Que muchas veces parece que han acometido estas acciones esos propios menores y resulta que no ha sido este menor, ha sido un amigo o ha sido un conocido, es decir, hay muchísima suplantación y eso complica aún más las cosas desde el punto de vista de poder exigir o depurar responsabilidades en este ámbito. Y de eso pues son conscientes también algunos padres y otros no lo son. Entonces yo creo que es importante que conozcan que no solamente sus hijos pueden hacer cosas, es que sus hijos sin conocimiento, voy a decir que siempre son sin conocimiento porque los niños están en una fase en la que tienen que ser educados, no tienen que ser reprimidos, sino que tienen que ser educados, pues desconocen esos riesgos y bueno, facilitan estos dispositivos y estas claves sin ningún tipo de control y sin malicia en muchas ocasiones, pero tienen consecuencias claras, ¿no? Y el acosar, en el caso de un menor, no solamente es la situación de un poco de ciberriesgo al que ponen el menor, es que hay muchos menores que se han suicidado, que han de alguna manera planteado situaciones de exclusión realmente social y digital. Entonces yo creo que tiene consecuencias mucho más allá de lo que podría tener una mera broma en un aula de forma aislada. Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta y bueno, y eso es un poco el planteamiento general de intentar poner coto, poner educación a lo que sería el tema de redes sociales. Y vuelvo a repetir, las redes sociales no son realmente unas plataformas demoníacas, ¿no?, a las que tenemos que plantearle y luchar. Sino darle un buen uso. Hay que darle un buen uso, es decir, también me llamaba la atención que justamente la mayor parte de las apps que descargadas de iTunes durante el año pasado fueron apps destinadas a la educación de menores. Eso significa que de alguna manera Internet sirve para educar, pero desde luego sirve para educar a todos los niveles, sirve para educar, para utilizarlo en aulas, en colegios y tal, pero también para intentar bueno, pues, minimizar lo más posible esos riesgos que están ahí y que tenemos que ser conscientes de que vivimos en una realidad que tenemos que de alguna manera afrontar y que tenemos que conocer, queramos o no queramos. Bueno, Noemí, hablabas de que no era recomendable que le diéramos un smartphone a nuestro hijo, sobre todo que fuera a partir de los 14 años, sí. Pero el hecho de tener un ordenador en casa, ¿dónde es conveniente tenerlo? ¿Al alcance de toda la familia o en la mesa escritorio del niño con la habitación cerrada? Bien, eso forma parte normalmente, mira, hay una guía estupenda de Inteco para padres y educadores y ahí incluso le dan consejos de dónde de alguna manera colocar los dispositivos, etcétera, ¿no? Normalmente se suele plantear que para niños menores de 14 años siempre haya una cierta supervisión paterna, se establezcan controles parentales sobre lo que hacen y sobre lo que de alguna manera acceden a Internet. De hecho, las buenas, entre comillas, plataformas destinadas para menores deberían contar con menores de 14 años con controles parentales adecuados para que los padres tengan la seguridad de que, bueno, de que lo que hacen ahí pues es correcto de alguna manera o por lo menos tengan esa información para poder activar alarmas en caso de ser necesario. Pero de alguna manera se dice que tendrían que estar en zonas abiertas, donde los padres puedan visionar cuántos son los tiempos de conexión, cómo se pueden de alguna manera, con quién se están conectando, si hay algún elemento que pueda suponer algún riesgo para los chicos, etcétera, ¿no? También es verdad, y pongo el acento también en eso, que los niños también tienen derecho a cierta intimidad. A un derecho que siempre se nos olvida, que es el libre desarrollo de su personalidad, es decir, los niños no pueden estar en un gran hermano. ¿Vale? Pero sí es verdad que tiene que haber un cierto control, ¿vale? Entonces tenemos que buscar una línea intermedia donde los niños puedan de alguna manera no sentirse permanentemente las 24 horas observados, pero sí que es verdad que tenemos que velar por ellos, tenemos que controlar
qué es lo que hacen o por lo menos hacerle un pequeño seguimiento. Entonces, ahí es verdad que hay un límite en la que, bueno, muchas veces los padres con buen criterio intentamos, bueno, equilibrar, pero sí que es verdad que tenemos que ser conscientes de que los niños también tienen sus derechos. Derecho secreto de comunicaciones, derecho a la intimidad, derecho al libre desarrollo de su personalidad, y ahí de alguna manera tenemos que movernos, ¿no? El caso es que, Noemí, tú también eres directora del área legal de Fisikid. ¿Qué es Fisikid? Es una red social que se ha creado de forma educativa, que es realmente tal vez lo que buscamos para que nuestros hijos sean conscientes y responsables con lo que hacen en las redes sociales. Sí, bueno, Fisikid es un proyecto de tipo educativo, es decir, utiliza una plataforma social de carácter privado, es decir, donde no hay, además, siguiendo las instrucciones comunitarias y legales, no hay publicidad, no se nutre de más que de las propias suscripciones de los usuarios para garantizar los derechos de los niños, y su objetivo básicamente es justamente enseñarles competencias digitales en diferentes niveles, básicamente enfocado a la educación temprana en ciencia y tecnología. Es decir, lo que pretendemos con la plataforma es aportar contenidos educativos que siempre van modificándose, porque los niños, si tienen algo, es que son consumidores natos y rápidos de contenidos de interés, ¿no? Y lo que hacemos es un poco, pues, utilizar una red social, que es un poco un ejemplo de lo que estábamos ¿Pero es comentando. como un Facebook para niños? ¿O no llega a ser tanto? Yo a mí, a ver, yo es que de Facebook básicamente no soy demasiado amiga, ¿no? Porque es verdad que siempre andan en el límite del uso de los derechos de la privacidad de los demás, etc. Ayer mismo además me llamaba la atención porque ahora ya no solamente vas a poder, por ponerte un ejemplo, ¿no?, promocionar los contenidos propios, es que vas a poder promocionar, y eso ya lo permite desde ayer Facebook, los contenidos de tus amigos, es decir, vas a poder venderlos, ¿no? Entonces siempre andan un poco en el límite, ¿no?, del tema de la privacidad. Yo creo que no es un Facebook para niños, realmente es una plataforma de tipo educativa, es decir, les permite interactuar y conocerse y establecer. De hecho, ha sido una plataforma que ha sido elegida por la Liga Lego, es decir, para hacer competiciones científicas entre los niños, y eso siempre genera interactuación, pero es una interactuación, a mi modo de ver, mucho más sana que la que podría, bueno, plantearse a otro nivel. Y luego hay una cosa importante: las comunidades entre usuarios están totalmente separadas, es decir, en teoría en la plataforma solo puede haber menores y solo hay una red de pedagogos detrás gestionando un poco la información o la formación a la que acceden. En Facebook están todos los usuarios que quieran entrar, mayores, niños, es decir, están totalmente mezclados, ¿no? Y eso también es un peligro, ¿no? Porque aunque Facebook, por ejemplo, establece, conforme a la legislación norteamericana, que solamente pueden entrar niños a partir de los 13 años, cosa que en España es a partir de los 14, cuando entre en vigor el reglamento comunitario ya nos equipararemos, ¿no? Serán todos de 13 años, efectivamente. Bueno, pues actualmente es bastante habitual, incluso en algunas otras redes sociales, que se garantiza su privacidad o de alguna manera se venden como privadas, pues bueno, que haya niños menores de esa edad. Y digo, por decir menores hasta de 8, de 7 años, es decir, es bastante constatable que en Facebook hay perfiles de niños de 6, 7 y 8 años, ¿no?, cuando no es legal. Por lo tanto, equipararnos a Facebook, la verdad, yo creo que no. Es decir, es una mala sí, una mala similitud, sí. Nos podemos asimilar desde el punto de vista de que de alguna manera favorecemos esa interactuación, pero con todas las garantías legales que son necesarias. Que eso va en contra incluso de un propio modelo de negocio, ¿no?, que eso sí lo tiene claro Facebook. ¿Y si detectan algo anómalo en esa red social, hay algún sistema de alarma, algún sistema de alerta que pueda detectarlo? En el caso de Fisikid, ¿no? De Fisikid. Sí, justamente una de las cosas que diferencia este proyecto de otras es que, bueno, dentro de lo que es la red social, además de los mecanismos habituales de otras redes sociales, que te puedes poner en contacto con ellas para eso, como comentábamos antes, para retirar un contenido, para de alguna manera denunciar cualquier vulneración, no solo de la intimidad, sino, por ejemplo, de propiedad intelectual, de un contenido que han colgado ahí de algo que sea tuyo, etcétera. Fisikid lo que tiene son, dentro de la propia red, en todas las páginas, tanto para padres como para menores, sistemas de alarma interna, de tal manera que si cualquier niño se ve de alguna manera, pues, afectado por un comentario de un compañero o algo que no le ha gustado, no tiene por qué ser ilegal, algo que no le ha gustado o le ha incomodado, siempre tiene la posibilidad de activar un botón, que además es bastante sencillo de localizar, y mandar una alerta de que esto no me ha gustado.
y como no me ha gustado, pues analícenlo. Inmediatamente se retira, ¿no? Analícenlo, ve qué es lo que ha pasado, si efectivamente ha habido un comentario que es contrario a un código de conducta interno, se avisa en todo caso a los representantes legales de la otra persona en caso de que se haya producido en un cruce entre dos usuarios menores de la red, es decir, en ese sentido, la verdad es que se han extremado todas las precauciones y se han facilitado todos los mecanismos para que con total transparencia cualquier usuario pueda decir, esto no me gusta. Ustedes, señores de Fisikit, analicen si efectivamente pues, hay alguna cuestión que haya que arreglar, hay que solventar o hay que buscar. Es decir, que en ese sentido sí que se ha planteado un buen control interno de denuncia, ¿no? Interna y externa. Y desde la puesta en marcha de Fisikit, ¿cómo ha funcionado, Noemí? Pues la verdad es que de momento muy bien. Es una plataforma que va muy de la mano también de no solamente usuarios privados, sino también de los colegios que se están sumando cada vez más a utilizar esta plataforma para enseñar dentro de las aulas, lo cual estamos muy contentos porque la verdad es que la acogida ha sido bastante buena y además ha sido una plataforma seleccionada por la Liga Lego justamente en nuestra provincia para poder llevar a cabo esa actividad científica, con lo cual, bueno, pues vamos yendo un poquito de la mano de todas esas instituciones un poco más de corte científico, innovador y demás, y ahí es donde nos queremos mover. No nos queremos mover en otras ligas más abiertas, sino un poco dando controles a los padres, posibilitando que los niños aprendan de una forma segura, ¿no? Y eso pues implica, como comentaba, ciertas cortapisas a los modelos de negocio, pero bueno, nos queremos mover ahí porque somos conscientes de que estamos tratando con niños y los niños necesitan esa protección. Efectivamente. Hemos cumplido nuestro tiempo, Noemí, gracias por haber estado con nosotros, darnos estos consejos y sobre todo alertar a los padres de los posibles peligros que encontramos en Internet de cara a la intimidad y la privacidad de nuestros hijos. Gracias y buenos días. Gracias. Hasta la próxima. Buenos días. Y ustedes, como siempre, siguen en compañía de Televisión Canaria. Yo les espero en el próximo programa. Que pasen un buen día. Adiós.